Buenos días, mi nombre es Luis Espinosa Quiñones y quisiera tratar hoy el tema del negocio eléctrico y las concentraciones que hay en el mercado, producto de las ventas de las empresas. En primer lugar, entendamos cómo está separado el negocio eléctrico. Y esto lo podemos observar en el artículo primero de la ley, donde dice que las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización están normados en la Ley de Concesiones Eléctricas 25844 y que estas actividades pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Entonces, la Ley de Concesiones lo que hizo fue separar el negocio en tres actividades básicas y una cuarta que se llama comercialización. Y dentro de la ley, cuando uno la revisa, uno puede observar el tema que la generación es un negocio que se dedica a la producción y comercialización y es una actividad totalmente competitiva. Por lo tanto, los precios de esa actividad son libres, los agentes deciden el precio. Mientras que la transmisión es un servicio de red, se brinda transporte de energía y por tanto es una actividad monopólica. Y las tarifas son 100% reguladas por los INERMIN. Y dentro de la distribución hay dos actividades básicas, que es la distribución de redes, o sea, el servicio de redes y la comercialización. El servicio de redes es una actividad monopólica y regulada, mientras que la actividad de comercialización es una actividad libre. Ya, y debería ser competitiva. Solo para el caso del mercado regulado o Sinermin regula el costo de la comercialización, solo en ese efecto, pero para otros clientes no se regula. Pero la comercialización implica la compra al por mayor o en bloque, que se llama, y la venta al menudeo. Ya, esto lo realiza la distribuidora, pero también el generador hace también ese propio negocio. Y cuando vemos el tema de la prohibición de la integración, tenemos que referirnos al artículo 122 de la ley. Este primer párrafo del 122 era la parte original. Y la parte del segundo párrafo, eso se agregó para darle también una flexibilidad. Porque lo que decía la ley es que no podrán efectuarse por un mismo titular, ¿ya?, la actividad de generación o transmisión principal o distribución. O sea, un mismo titular o que tenga control sobre esa actividad no puede ejercerlo. Entonces, esto es lo que se entendía como que no se podía concentrar el negocio tenía que estar separado en las tres actividades. El que se dedica a generación se dedica a generación, el de transmisión a transmisión y el de distribución a su propio negocio. ¿Ya? Pero cuando se agregó la modificación, se dijo que queda excluido de dicha prohibición los actos de concentración, porque obligatoriamente es un acto de concentración, sea vertical, llámese unir la generación con la distribución, es una integración vertical, ¿ya? O horizontal, es como que unir una distribuidora con otra distribuidora, o una generadora con otra generadora. Eso se llama integraciones o concentraciones horizontales y verticales, ¿ya? Siempre que, o sea, se permite siempre que no implique una disminución o daño o restricción a la competencia y a la libre concurrencia en el mercado. O sea, siempre que no implique eso, se puede permitir. Y este tema se tiene que evaluar por una entidad que se llama Indecopi, que en virtud de la ley 31.112, esta es una ley del año 2020-2021, ¿ya?, se llama control previo de la concentración empresarial.
Y el propio artículo primero de esta ley señala que la finalidad es promover la competencia, o sea, que no se dañe al consumidor, porque las concentraciones siempre dan ningún daño. Entonces, lo que trata de evaluarse es, oye, ¿se dañaría esta concentración, dañaría la competencia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y quisiera ver el análisis de la operación de concentración que debería de hacer el Indecopi. Podemos ver el artículo 7 de la ley, en la cual se señala cómo se realiza este análisis. El 7.2 es en especial. Dice que el procedimiento de control previo, ¿ya?, va a hacerse considerando los siguientes factores: el tema del mercado involucrado, el tema de la competencia real o potencial entre los agentes, la evolución de la oferta y la demanda, las fuentes de distribución y comercialización, las barreras legales o de otro tipo, el poder económico y financiero de las empresas involucradas, la creación o fortalecimiento de la posición de dominio y la generación de eficiencias económicas. Todas estas van a tener que tenerse en cuenta para sopesar si conviene o no aprobar la concentración. Seguidamente, en el 7.3 se señala que si este procedimiento de concentración no produce una restricción significativa, se autoriza la operación. Entonces, ¿qué cosa es significativo? Tendrá que sopesarse. Para mí lo significativo es cómo se afecta a los precios que tendrían los consumidores. Y dice que si el procedimiento de operación genera una restricción significativa, también se puede aprobar con las siguientes condiciones. O sea, se puede realizar estas acciones. Uno, la A dice autoriza la operación, la B también autoriza la operación con ciertas restricciones y la C es no autoriza la operación. ¿Okay? Hay tres opciones. La primera es autoriza sin ninguna restricción y la B es autoriza con ciertas restricciones. Pero también hay que observar el mercado. Lo fundamental es tengamos en cuenta el mercado eléctrico. En el año 2021 el mercado produjo 54.9 teravatios hora. Un teravatio hora es 1.000.000 de megavatios hora. El 62% fue con fuentes renovables, hidráulicas, eólicas, solares, 34.1 teravatios hora. El 38% fue con térmicas, 20.8 teravatios hora. De eso, aproximadamente el 13% se va en las pérdidas en las redes de transmisión, distribución. Por tanto, se vende solamente 48 teravatios hora. De eso, el mercado libre, aquellos que negocian los precios, ¿ya?, hacen negociación de precios, solamente por la generación, no se negocia la distribución ni la transmisión. El mercado libre es un 62% de este volumen y el 38% restante es el mercado regulado. Por el lado de la facturación total es 4.792 millones de dólares. El 40% lo paga el mercado libre y el 60% el regulado. Nótese la diferencia de los porcentajes, como que estuviera cruzado. O sea, el libre 62% en energía, 40% en factura. Y el regulado 38% en energía, 60% en factura. Eso se debe a los precios, que son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? El precio medio del país es $100 el megavatio hora. El mercado libre tiene un promedio de 66 y el regulado 155. Esto se debe a que el mercado regulado paga más redes de distribución, llámese baja tensión, media tensión. En cambio, el mercado libre, que son clientes muy grandes, a veces no pagan la distribución porque no usan la red de distribución.
Observemos la distribución de este mercado por el lado de los activos, separados en generación y distribución. Por ejemplo, en el Perú el activo de generación es 15.205 millones de dólares y la distribución 6.540 millones de dólares. Total, 21.745 millones de dólares. De esos, el grupo Enel, veamos, tiene un activo de generación de 1.583 millones, que es el 10% del total, y la distribución es 1.488 millones de dólares, que es un 23% del total. Si lo vemos de forma vertical, Enel tiene el grupo 3.071 millones de dólares, que es un 14% del total, pero la distribución es el 48% de todo su activo. Es como que está muy parejo. Tiene la mitad en generación de activo y la otra mitad en distribución. El activo es la inversión que se ha hecho. Son redes, son centrales. Ese es el activo. El grupo Luz del Sur, por otro lado, tiene en generación muy parecido con Enel, 1.433 millones de dólares, e incluido aquí las centrales de Inland y de Guayaga como parte del grupo. En la distribución, básicamente la red de Lima de Luz del Sur, que es 2.078 millones de dólares. La red de distribución de Luz del Sur equivale al 32% del activo, solamente en distribución. O sea, del total como grupo, un 60% de sus activos están en distribución por parte de Luz del Sur. ¿Ya? Y como grupo lo podemos ver sumado, ¿no? Toda la distribución de Enel más Luz del Sur representaría 3.566 millones o un 55% de todo el activo de distribución. Si lo vemos por el lado de las ventas, vemos que Enel produce 8.7 teravatios hora, Luz del Sur produce menos, 2.8, de los 54,9 teravatios hora del total. En cambio, a nivel de venta, Enel vende más también, 11,3 teravatios hora, porque vende mercado libre y básicamente la generación está vendiendo, tiene más generación. En cambio, el grupo Luz del Sur vende solamente 6 teravatios. Si lo vemos a nivel de clientes, Enel tiene 1.5 millones de clientes, Luz del Sur tiene 1.2 millones de los 8.4 millones que tiene el país. Entonces, Enel tiene el 18% de los mercados de clientes y Luz del Sur el 14%. Sumados dan un 32% del mercado de clientes. Si analizamos el tema del mercado por el lado de las ventas, ¿ya? Podemos observar la división entre mercado libre y regulado. El mercado básico del distribuidor siempre es el mercado regulado, ese es por excelencia. El mercado libre, en cambio, lo puede hacer el distribuidor y lo puede hacer el generador. Más o menos, todo el mercado libre es 29,5 teravatios hora y todo el mercado regulado es 18,4. Eso suman los 48 teravatios hora en números redondos. El grupo Enel vende 11,3 en total y el 43% o 4.9 teravatios hora lo destina al mercado regulado. Ya eso. Y ese es el 27% del total del mercado regulado. En cambio, el grupo Luz del Sur vende 6.1 y el 90% del 6.1 está en el mercado regulado, o sea, 5.5. Vende más que Enel, o sea, Luz del Sur vende más en el mercado regulado que Enel, teniendo menos clientes, 1.2 millones contra 1.5. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los clientes de Luz del Sur consumen más energía. No solamente son residenciales, son comercios, industrias. Entonces tiene un área de mayor uso de las redes. Entonces eso le da mayor rentabilidad. Entonces, en definitiva, dentro del mercado regulado, que es el mercado del distribuidor, o sea, una unión entre Enel y Luz del Sur involucra el 57% de la venta. O sea, en el activo es 55%, en la venta es 57% del total. En el mercado libre
es un 24% el total. Entonces, los resultados, ¿qué serían a nivel de grupos? ¿Ya? Enel, del Sur. ¿Ya? Los activos de generación, Enel tiene el 10% del activo total, ¿ya? De generación, y Luz del Sur el otro 10% pasarían a formar un 20% del activo de generación. En el activo de distribución, Enel tiene el 23% de la distribución como activo y Luz del Sur el 32%. Unidos pasan a ser el 55%. En la producción, Enel produce más, tiene más centrales, tiene un 16% de la producción y Luz del Sur como grupo tiene el 5%. Sumados dan 21%. Por el lado de la venta a clientes libres, Enel tiene un 22% del mercado libre y Luz del Sur solamente el 2%. Sumados dan un 24%. Desde el punto de vista de la venta regulada, Enel tiene el 27% del mercado regulado y Luz del Sur el 30%. Sumados dan un 57%. Ciertamente es una actividad de concentración que se ve muy fuerte en el lado de la venta, ¿ya? Y en el lado del activo de distribución, ahí es donde se ve mucho más fuerte el nivel de concentración, ¿ya? Y lo que yo señalo es que no debemos de perder siempre de vista el tema comercial, ¿ya? Porque la red de distribución le otorga siempre a cualquier generador que posea distribución una posición de dominio, ¿ya? ¿Dominio para qué? Para comercializar. Porque la red siempre es fundamental en una negociación, porque los clientes necesitan ampliaciones, necesitan una buena calidad del servicio de la red y a veces el distribuidor confunde sus dos roles, un rol de servicio de redes con un rol comercial. Y el regulador también se confunde. Entonces veamos a ver a nivel de ventas comerciales, ¿ya? Y lo he separado por grupos. A nivel de producción, había señalado que el grupo Enel produjo 8.7 teravatios, el grupo Luz del Sur 2.8, total 11,5 teravatios hora. Hay unas pérdidas a nivel de toda la red, a nivel del país, y esto es lo que es disponible para entregar a la venta. 7.6, 2.5, 10,1. ¿Cuánto se vendió? 11,3, 6, 17,3. ¿Cuánto se tuvo que comprar? 3,7, 3,5, 7,2. Es a nivel de grandes números para que uno se dé cuenta que las empresas siempre compran en los mercados, ¿ya? O sea, unos compran mucho más que otros. Aquel que compra mucho más para vender es aquella que tiene que hacer una mejor negociación con los generadores para que le vendan el producto, porque están haciendo una labor comercial. Entonces, lo que tiene que quedar en evidencia es la labor comercial que realizan y si esta labor comercial mejora o empeora con la concentración. Porque siempre la red de distribución le da poder a las empresas. Eso se sabe, ustedes lo han visto, siempre problemas que han habido hasta con empresas del Estado que usaban su poder de redes para imponerle a los clientes que permanezcan con ellos a precios más altos. Entonces, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? ¿O qué deberíamos de puntualizar? Primero, debemos darnos cuenta que el proceso de privatización de Electrolima entre los años 93 y 95, ¿ya? El área de distribución de Lima fue dividida en dos a propósito, para tener mayor competencia en costos con operadores diferentes para este mayor mercado del Perú, porque Lima es el 50% del mercado eléctrico, tal como se ve. Entonces, y la regulación de la distribución se hace por comparación de eficiencia en costos. Entonces, si yo tengo dos empresas, es fácil comparar entre uno y otro, siempre que las empresas tengan diferente dueño. Entonces, si se hace una concentración,
la regulación de Lima se hace más difícil, porque los referentes ya no están en el Perú. Tenemos que buscar referentes extranjeros. Por tanto, el tener pocos operadores incrementa el poder de negociación de la empresa y la influencia de los operadores. Los operadores tienen un mayor poder ante los actores políticos, los normativos y los reguladores. Y la regulación y los precios al final se hacen mucho más complejos. Para dar un paralelo a esto, porque estas concentraciones han ocurrido en todas partes, y las soluciones, al final hay soluciones mucho más de mercado, mucho más atacando el fundamento de la concentración. A veces no es necesario prohibir, es mucho más eficiente atacar los incentivos que tiene la concentración. Entonces, el principal incentivo que yo llamo es la comercialización. Y muchas personas no se quieren dar cuenta del tema de la comercialización. Coloco el preámbulo de la ley 24 del 2013. ¿Ya? Es el preámbulo que sintetiza todo lo que ha habido en los cambios de la ley. Lo primero que señala que la primera modificación importante fue la ley 54 del año 97. En Europa se inició las reformas en el año 95, 96, ahí se iniciaron las reformas, nosotros ya teníamos hecho. Y ellos señalan que fueron por un proceso de liberación progresiva, apertura de redes, ¿ya? Buscar un mercado más competitivo, menor intervención. Y se procedió siempre a la desintegración vertical, separar generación de transmisión y distribución, ¿ya? Segregando actividades de régimen monopolio natural, tales como el transporte y la distribución, son monopolios naturales, de aquellos que son régimen de libre competencia, como es la generación y la comercialización. No pueden estar juntos actividades de monopolio con actividades de libre competencia. No pueden estar juntos por un mismo operador. Eso lo señaló. La retribución de la producción se hace por un mercado mayorista. Las redes se hacen siempre procurando el acceso al tercero y se buscan los costos, ¿ya? Y la actividad de comercialización se tuvo que desarrollar como una actividad independiente de la red. Y en la propia ley, el artículo 8, cuando señala el funcionamiento del sistema, igual que en el Perú, señala lo mismo, que la producción se desarrolla como régimen de libre competencia, es como en el Perú. Que la operación, o sea, el COES, ¿ya? También tiene un carácter regulado como actividad para regular la operación, ¿ya? Para que la operación no se haga sin una supervisión. Es básicamente el concepto. Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución. O sea, cualquiera puede pasar por las redes. O sea, no puede haber un abuso de posición de dominio. Y para la comercialización, ¿ya? Se generan libremente los precios según lo que la ley determina de cómo debe estructurarse esos precios, por la estructura básicamente, ¿ya? Y después se regula cómo se transfiere la propiedad de la electricidad, eso es básicamente en el artículo 5 y 6, ahorita no es relevante. Pero esta ley también tiene el tema de la separación de actividades. El artículo 12 dice: las sociedades que tienen alguna actividad de transporte, distribución y operación, que son actividades reguladas, ¿ya? Deben de tener como objeto social exclusivo el desarrollo de esas actividades sin que puedan realizar actividades de producción o comercialización. ¿Qué quiere decir? Que un distribuidor no puede hacer comercialización de energía, porque la comercialización es una actividad
de carácter competitivo. Pero dice, no obstante ello, se puede desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la ley y siempre que se ejerzan por sociedades diferentes, ¿ya? Por eso que el comercializador con el distribuidor, aunque pertenezcan al mismo grupo, están separados en empresas independientes, con contabilidades independientes. Y en el caso del mercado regulado, los precios son regulados siempre, aún de la comercialización. Eso es lo que se señala, igual se aplica en el Perú. Como conclusión, la competencia es la mejor reguladora de precios. Y para mejorar la competencia, lo único que hay que hacer es bajar las barreras. Y la concentración es una barrera. La mayor concentración de la generación reduce la competencia y es mayor el efecto en el Perú porque el distribuidor también hace comercialización. La mejor solución a estos problemas de concentración de mercado es promover una comercialización independiente del distribuidor, llámese de las redes. Y además, facilitar que los clientes puedan comprar sin pedirle al monopolio el suministro. O sea, llámese comprar energía directamente del mercado libre. Y para ello hay que reducir las barreras. El colocarle límites a las compras son barreras. Esas son soluciones verdaderas. Las concentraciones existirán, pero si atacamos la razón de los problemas, mejoraremos siempre el sistema. Muchas gracias.